Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante Conadis el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios.
Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Hola. En el programa de hoy de Intersignos vamos a entrevistar a una persona sorda nacida en Venezuela. Esta persona vino a España por motivos laborales y ha centrado sus investigaciones en la comunidad sorda. Estamos en la Universidad de Barcelona en una de sus bibliotecas. Vamos a empezar nuestra entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu signo? Me llamo Eugenio Ravelo Mendoza y mi signo es este. ¿Puedes explicarnos brevemente tus experiencias, vivencias, cultura, costumbres venezolanas, haciendo una comparación con España? Voy a intentar hacer un resumen, eligiendo un poco los temas que considere más interesantes a comentar. Normalmente, cada país tiene sus diferencias culturales, está claro. Al haberme criado en Venezuela, sí que siento que allí hay un ambiente quizás más cálido, más flexible, con un carácter más vivo y también con predominancia de lo que son los colores. Pero, repito, que cada país tiene sus diferencias culturales y no puedo hacer una comparación diciendo lo que está bien o lo que está mal de cada una. Esto es a gusto de cada uno. Curiosamente, en la zona más cercana al Mar Caribe, que este es su signo, las personas tienen un carácter más vivo, más activo y dinámico. Hay más bailes y más música en relación a la zona donde yo me crié. Igualmente, no deja de ser un país ligado al Mar Caribe. Hay distintas zonas geográficas
podríamos distinguir 4: la central, la occidental, la oriental y el sur. En la zona occidental encontramos también 2 regiones diferenciadas, la del sur, que es de carácter montañoso, y la del norte, más llana y con fuertes vientos. En la zona más fuerte, esta es la zona más fuerte económicamente, tiene el petróleo y una cultura diferenciada en comparación al resto de las zonas. Igual que pasa aquí en Cataluña, el resto del país tiene rasgos parecidos, pero esta zona tiene sus particularidades. En la zona montañosa se diferencian por su carácter más calmado, mientras que en la llana son más habladores, más sinceros, son un poco como los catalanes. Y en el resto de Venezuela son menos directos, más flexibles, más tranquilos. Igual pasa en los Andes. La gente de un lado es más tranquila y la del otro es más dinámica, igual que en Cataluña. Entonces, yo viví en la zona montañosa de los Andes, en la ciudad de Mérida, este es su signo, donde el ritmo de la vida es igual de calmado que lo es mi carácter. Pero realmente nací en la capital de Venezuela, en Caracas, donde ahí el ritmo de vida es más dinámico y muy parecido al de Madrid. En conclusión, en general es un país dinámico, vivo, colorido, debido a la influencia del clima, que se mantiene igual a lo largo de todo el año. Solamente la gente está triste o apagado los días que llueve, pero este es un fenómeno que afecta de la misma forma a todo el mundo. Muy bien, escuchándote, hemos podido ver algunas diferencias entre Venezuela y España, y me gustaría hacerte otra pregunta en relación a Venezuela. ¿Encuentras gran diferencia en la gastronomía de ambos países? Sí que hay algunas diferencias. En España os gusta mucho la carne, y aunque en Venezuela también, el proceso de elaboración es más rápido y sencillo. Por ejemplo, en España se cuelgan los jamones y se dejan secar a lo largo de un año, mientras que en Venezuela no existe este tipo de elaboración, es decir, se mata el animal y ya se come la carne. También se comen muchas verduras, principalmente porque hay fácil acceso a ellas y se importan de los países colindantes. Es como una estrategia geopolítica. Se importan y exportan verduras entre los países de América del Sur sin ningún problema para aprovechar los recursos. Bien, sí que hay algún problema económico en relación al petróleo, porque resulta más fácil extraerlo y venderlo directamente sin refinar. Pero no nos podemos quejar de los recursos que tenemos, aunque desde hace 5 años han ido disminuyendo estos recursos. Pero bueno, me has preguntado en relación a la gastronomía. A ver, como te decía, hay mucha diferencia entre ambos países. Nuestra gastronomía usa más el arroz, la vuestra usa más la patata, y además el arroz es muy rico en fibra. Pero veo que en ambos países disfrutamos bastante de la buena gastronomía. Normalmente lo que comemos, carne, pescado o pollo, acompañado de verduras. Otra diferencia quizás está en las ensaladas. Nosotros dependemos de los frutos de la tierra según su ritmo anual y el clima tropical, por lo que tenemos menos recursos en relación a los ingredientes. Se trata, como digo, de un plato que está ligado al clima.
También aquí en España se come más carne. También las verduras son más variadas, principalmente porque se exportan desde Asia. Es decir, si un producto no se tiene en España, se exporta desde fuera, y en cambio en Venezuela es más difícil este tipo de importación-exportación por motivos económicos. Y también lo que se consume muchísimo son las sopas, pero hay la costumbre de tomar sopas frías que requieren de quizá poca elaboración. Hay muchas personas, tanto sordas como oyentes, aficionadas a las telenovelas, y estas siempre se han relacionado con Venezuela. Mundialmente se han relacionado con Venezuela. ¿A qué se debe esto? Voy a intentar responderte a esta cuestión, aunque no sepa mucho del tema. Venezuela sí que es conocida mundialmente por este tema, pero no ha sido Venezuela quien ha hecho esta publicidad, sino los otros países que siempre han acudido allí en busca de guionistas para encargarles la redacción de estos guiones. Y entonces ha sido Estados Unidos quien se ha ocupado de hacer esta tarea publicitaria en busca de los beneficios. Pero el género de la telenovela, aunque ha ido evolucionando, no ha sido todo por igual. Quizás solamente un 30-40% de las telenovelas hechas se han distribuido a nivel internacional, y el resto no han salido del país porque no eran de suficiente calidad, igual que pasa con el cine. Estuve viviendo 2 años en Estados Unidos y vi una gran cantidad de DVDs de películas que no habían llegado hasta Venezuela. Cuando una película es de baja calidad, ya no se importa a otros países para evitar las posibles pérdidas. Entonces, me preguntabas por qué motivos son las más famosas. Puede que a los oyentes les guste el sonido que tienen, por la dinámica en las acciones. Un ejemplo de esto es que se contratan a muchos guionistas de España, en concreto de Andalucía. ¿Por qué? Porque tienen un carácter y una forma de moverse muy parecido al de los venezolanos. La forma de vivir, las casas, aunque sí que la forma de hablar y algunas palabras son diferentes, al igual que en Italia. Igualmente, ahora también empiezan a desarrollarse este género en otros países, como por ejemplo en los países árabes. Pero los venezolanos nos seguimos sintiendo orgullosos de ser el referente. Al igual que son reconocidos los escritores vascos de Argentina y de España, en la telenovela lo son los venezolanos. Han sido muy curiosas todas estas cosas que nos han contado. Me gustaría preguntarte en relación a las danzas típicas de Venezuela. Explícanos algo característico. Hay diferentes danzas, pero veo que te interesa más el folclore. Se trata de danzas que simbolizan la unión espiritual y el agradecimiento por un año de prosperidad. En el valle de Yare tienen un baile típico muy famoso, y también en Araya. En internet hay mucha información sobre estos bailes. La mayoría de estas danzas tienen estrecha relación con la religión. Por ejemplo, hay una danza típica de la zona montañosa. Entonces también hay diversas danzas, pero que sean típicas y propias de Venezuela, tan solo una. Destacaría una. Bueno, dos. Una de la zona costanera y otra del sur, es decir, de la zona de los llanos. Y la otra quedaría al otro lado de los Andes. En la zona de los llanos hay una danza típica muy famosa, pero no me acuerdo de su nombre. Y cada pequeña comunidad tiene sus propias danzas, pero tan solo hay dos que son practicadas en toda Venezuela. Estas danzas simbolizan la vitalidad, el intercambio, la unión espiritual.
Y es que en Sudamérica existe una fuerte influencia religiosa. Aprovechando tus propias palabras, me gustaría profundizar en el tema de la religión. No sé si hay diversas religiones, cuál es la mayoritaria y las minoritarias. La mayoría, quizás un 70% de la población, pertenece a la Iglesia Católica Romana. También hay evangelistas, protestantes y diversas comunidades repartidas. Es curioso porque en Estados Unidos no existe una comunidad mayoritaria, sino muchas de forma bastante equilibrada. Pero en Venezuela existe un grupo minoritario. Hace muchos años, cuando Colón partió de España por orden de los reyes católicos y conquistó estas tierras, trajo la cruz católica y expandió esta religión, transmitiéndose de generación en generación. Cada vez que ha surgido una nueva religión, se les ha permitido construir su iglesia, pero eso sí, sin ningún tipo de ayuda económica. Antes sí que la Iglesia Católica recibía apoyo económico del Estado, pero hace años que el Estado se desvinculó de la religión. Y es que la sociedad ha ido cambiando, al igual que en todos los países. Ya has comentado el momento histórico en el que Colón conquistó América. Me gustaría que nos explicases cómo era la situación en Venezuela antes de la llegada de Colón. Bueno, está extensamente explicado en los libros de historia. Era habitada por la comunidad indígena. Sí que existen documentos escritos sobre el Viejo Mundo, pero no sobre los indígenas en concreto. Todos los conocimientos y observaciones son a partir de la conquista de Colón, en que se vio que ya era habitado por humanos que tenían su propia cultura. Poco a poco esta comunidad indígena se fue extinguiendo y se fue perdiendo su historia, su cultura. Ahora sí que se está intentando conservar mediante escritos y buscando materiales y pinturas, aunque es muy difícil, porque Venezuela no tiene memoria del pasado. Muchas universidades europeas han venido para llevar a cabo investigaciones sobre el tema y son bienvenidas al país, aunque ya se sabe que no se dispone de documentación ni de una buena organización para contribuir a dichas investigaciones. Vinieron muchos investigadores hace 10 años y existe mucha documentación, aunque no he leído nada. Hubo dos grandes civilizaciones indígenas, la más famosa la maya del norte y Wayuu, que rezaban y comían los alimentos de los árboles. Estos tenían más vinculación con Brasil. También había otra comunidad más pequeña, la Guajira, que se alimentaba de otras cosas, pero todas tenían una vida muy básica de refugio y comida y vivían para la supervivencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vemos a la vuelta. Bien, continuamos con nuestra entrevista a Eugenio Ravelo. En la primera parte del programa nos hemos centrado en el contexto de Venezuela y en la segunda parte nos centraremos en la comunidad sorda de Venezuela y del mundo y en la percepción de Eugenio sobre este tema. ¿Cómo fue tu descubrimiento como persona sorda, la familia, las influencias, la educación? Interesante pregunta. Me descubrí a mí mismo como persona sorda a los 18 años. Sí que siempre había sido sordo, pero no sabía lo que eso significaba. Entonces descubrí la lengua de signos, vi que podía tener un trabajo profesional igual que cualquier oyente, y todo esto lo descubrí en Washington, en Estados Unidos, donde fui a los 18 años junto con mi grupo de teatro de Venezuela, para el festival del Deaf Way, que este es su signo. En el año
en el 1989, sí. Fuimos ahí, vi todo el movimiento sordo que había y sentí que quería estudiar en la Universidad de Gallaudet. Ya cuando terminó el festival, volvimos a Venezuela y pasaron los años. En el 1997 volví y me quedé 2 años en Gallaudet. Primero estudié inglés durante 1 año, lo estuve practicando y entonces fui a la Gallaudet a estudiar. Aunque todavía no sabía qué carrera quería cursar. Pero al final no pude continuar por motivos económicos, dado que era muy caro, y volví a Venezuela. Gracias a la experiencia de esa temporada en Gallaudet, aprendí sobre la identidad sorda, la cultura y la historia de la comunidad sorda, y ya me consideraba en situación de igualdad que los oyentes. Perdona, ¿qué era la segunda cosa que me has preguntado? Sí, sobre tu contacto con profesionales de otros países y los descubrimientos que hiciste en relación a la educación. Empecé todos mis contactos gracias a la Universidad de Gallaudet, dado que allí se concentraban personas sordas de todo el mundo. Actuaba como punto de encuentro de todas. Pero tampoco recibí mucha ayuda, porque según la filosofía de la universidad, había la comunidad de estudiantes de Gallaudet y aparte la comunidad de estudiantes internacionales, que posteriormente nos iríamos a trabajar a nuestros respectivos países. Cuando vi que ya no podía avanzar más, volví a Venezuela. Allí empecé a hacer nuevos contactos mediante internet y no volví a tener contacto con las personas que anteriormente había conocido en Gallaudet. Entonces, un día, en Brasil, se celebró el Congreso Sudamericano sobre la educación bilingüe, la lengua de signos y el español, y me interesó ir a ver las ponencias. Me pareció una oportunidad para aprender sobre los estudios en otros países, porque en Venezuela no había intérpretes para los estudios, y era fácil que te denegasen el acceso por ser sordo. Bien, no me di cuenta que el programa universitario contemplaba el acceso de las personas sordas con necesidades especiales. Pero bueno, después ya te acabo de explicar esto. En Brasil empecé a conocer muchas personas del ámbito de la educación, pero a mí lo que me interesaba era la lengua de signos, su parte lingüística. Pero no la base de esta lengua, sino desde una perspectiva más general. Para el teatro, las conferencias, la política, el cine, todas sus vertientes. De la misma forma que un oyente que quiere estudiar las palabras del español o del catalán. Yo quería estudiar la lengua de signos en general. Yo ya había ido a conferencias desde la edad de los 15 años en Venezuela, aunque no lo entendía muy bien porque me faltaba formación. Pero igualmente iba para poder estar en contacto con la comunidad sorda venezolana. Y ya a la edad de 18 años asistí a conferencias internacionales. Entonces, volviendo atrás, lo que te comentaba de que no me di cuenta que la universidad, en la normativa, se me permitía el acceso, pero debía especificar qué necesidades especiales de adaptación necesitaba. Y no sabía qué decía esto. Ya en 1999 me inscribí, realicé las pruebas y una entrevista. Al final, el director, que había sido anteriormente mi logopeda y que casualmente ahora está a favor de la lengua de signos, vino a ver lo que yo había escrito. Yo ya le había avisado de que quería acceder a la universidad,
pero no para tener privilegios, sino que le dije que quería intentar de acceder por mis medios. Y le avisé para que los profesores se pudiesen adaptar. Él propuso que los profesores estuviesen delante mío porque vio que había cambiado mucho en los últimos años y que era una persona con un carácter inquieto y poco paciente, sobre todo desde que había regresado de Gallaudet. Mira, acabo de recordar una experiencia que ocurrió justo al regresar de Gallaudet. Fui a una boda y yo quise que viniese un intérprete. Mi padre se quedó sorprendido porque era la primera vez. Le dije que quería tener acceso mediante la lengua de signos y no quedarme mirando cómo la gente hablaba sin poder intervenir. Igual que si un chino va a España y no sabe español, va a pedir un intérprete para poder comunicarse. Existe una solución. Y fue a partir de allí que empecé a cambiar y a ser una persona más inquieta. Y te explicaba esto porque tiene relación con el acceso a la universidad. Yo estaba en la sala y cuando acabó la entrevista aprobaron mi acceso porque vieron que estaba capacitado para prosperar académicamente. Hice el examen por escrito, aprobé todo y pude acceder a estos estudios. Empecé mi educación y lo que quería era estudiar lingüística. Pero en Venezuela no se impartía. Podía elegir entre educación, letras, que es el castellano escrito, griego o latín antiguo. Al final elegí educación porque era una carrera más abierta y me facilitaría el acceso al mundo laboral en un futuro. Al final no pensé en dedicarme a la educación y continué con mi afición por la lengua de signos hasta ahora, conociendo a gente de alrededor del mundo y convirtiéndome en un profesional. Hemos podido ver la evolución de tu trayectoria académica y laboral. A partir de este momento empiezan tus investigaciones, el descubrimiento y el contacto con otros países. Sí, justo entonces empieza mi trabajo como profesional. Hasta ahora había sido un simple observador, asistía a las conferencias y establecía unos contactos básicos. La primera vez que ejercí como profesional fue en Holanda. Sí que anteriormente estuve en Gallaudet, pero como estudiante. Colaboraba con el programa multicultural, es decir, comunidad racial, homosexual y otras comunidades, realizando tareas informativas y ya está, pero mi trabajo como profesional empezó en Holanda. Mi investigación tuvo 3 fases. La primera, sobre la educación obligatoria, me centré en una escuela de sordos y no fue muy bien porque no nos acabamos de coordinar. La segunda, ya de nivel universitario, que fue mucho mejor. Y la tercera fase, sobre la lingüística. Quise separar los 3 temas para ver cuál de los 3 me apasionaba más y finalmente vi que era el de la lingüística. Pensé que en Venezuela no encontraría nada y casualmente en internet encontré el Deaf Academics, una organización virtual, pero que se había reunido en distintos países. Después os lo explico con más profundidad. Quedé con ellos y me invitaron a ir a Holanda, sin ningún tipo de problema. Me encargaron que me ocupara de recoger información sobre la lengua de signos en Venezuela para posteriormente llevarla a Holanda. Al mismo tiempo, en España, se ocupaban de esta tarea la investigadora Carmen Cabeza y más tarde también sobre la lengua de signos catalana y sobre la lengua de signos española desde Vigo. Me quedé 3 meses en Holanda llevando a cabo
investigaciones sobre la lengua de signos venezolana. Aproximadamente un año y medio después, perdona, he olvidado decir que fui a Holanda en el 2005 y en noviembre del 2007 vine otra vez a España. A Madrid para empezar mi maestría, gracias al convenio que existía entre la Universidad de Valladolid y la Complutense de Madrid. Se trataba de una maestría en la docencia de la lengua de signos como segunda lengua, que al final se alargó en el tiempo y me he dedicado a ir investigando y trabajando. Ahora estoy en un proyecto anual del 2008 al 2009 centrado en la investigación de 3 lenguas de signos: la catalana, la española y la venezolana. El objetivo del mismo es el estudio de los marcadores lingüísticos y de los conectores. Voy a hacer una selección de marcadores y conectores de las 3 lenguas, con el principal objetivo de establecer comparaciones entre ellos, no para establecer valoraciones cualitativas, centrándome más en las estructuras de dichas lenguas de signos y en concreto en la vertiente lingüística de las mismas. Antes has hablado en referencia a los marcadores y a los conectores. ¿Qué son? Explícanoslo. Bien, intentaré explicarlo de forma sencilla. Por ejemplo, el marcador lingüístico. Voy a casa, después voy a Sabadell, a casa. En este caso el signo después es un marcador lingüístico. Los conectores. Si tú vas a Sabadell, yo voy. En este caso el signo sí hace la función de conector. Son 2 conceptos un poco diferentes, pero que se entremezclan con frecuencia. Y mi objetivo es diferenciarlos unos de otros. En español y catalán están separados, pero en la lengua de signos correspondientes se encuentran mezclados. Se trata de un tema de debate vigente en la actualidad. Muy bien, el programa de hoy ha llegado a su fin y quería agradecer enormemente a Eugenio por las aportaciones tan interesantes que nos ha hecho hoy. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir.
Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.